Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Le damos la bienvenida a Luca como Patreon. Y bueno, se estrena con Yorushika y con la canción Ite. Nos da algo de contexto. Dice que es un show en vivo o parte de un show. La banda se llama Yorushika, que es una de las mejores bandas de Japón, a su parecer. Se quedarían en su top 2 siguiendo a Zutomayo. La banda está ¿Cómo allá? compuesta principalmente por Nabuna, que es el guitarrista principal y el que compone las canciones y hace las letras también. Ocasionalmente hace coros y canta. Es el más importante de la banda después de Sui, que es la vocalista principal. Son la cara de la banda, por así decirlo, aunque no la muestren. Estos también son de los que ocultan la cara por lo visto. Sí. Como Zutomayo o Ado. Se mantienen en el anonimato. En el pasado, Nabuna era el productor de Vocaloid y en un momento se conocieron los dos por un amigo en común y Sui le dio voz a un tema de Nabuna. Desde ahí decidieron formar la banda. De los demás integrantes de la banda, dice que conoce al bajista solamente. Se llama Tatsuya Kitani y tiene una carrera aparte de esta banda en la que es solista, es muy famoso en Japón por su propia cuenta y que bueno, dice que no sabe si lo hemos reaccionado. Pues mira, la verdad es que Tatsuya Kitani me suena. A mí también. Si puedes comprobar mientras, David, si lo hemos... Bueno, voy a ponerlo porque claro, deletrearlo va a ser complicadillo. Hombre, Así que Kitani será. sí, Tatsuya, bueno, en fin, bueno, voy a ponerlo. Sí, correcto, lo hemos reaccionado dos veces, en el 7 de marzo de 2026 con We Are All Blue. No, no, una vez, le hemos reaccionado una vez, que tocó en The First Take, curiosamente. Bueno, pues venga, continuamos. Bueno, pues dice que hasta ahí, bueno, pues sí, es lo que conoce de la banda, ¿vale? Ujú. Perfecto. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Y bueno, vamos allá, vamos a ponerlo porque vamos a ponerlo justo en el momento donde comenzaría la canción que nos ha pedido, porque en este vídeo eran dos canciones. Y vamos allá. 言ってあのね私実は気づいてるのほら君が言ったことあまり考えたいと思えなくて忘れてたんだけどもう目的にも動的にも素的に生きて衝動的な焦燥的な消極的なままじゃダメだったんだきっと人生最高の日も前に思うのだろう全部に足りなくて欲しいけどああいつか人生最高の日君がいないことをもっともっともっともっとちゃんと言ってあのね Tiene un rollo muy interesante, ¿eh? El Sí, sí, sí. ritmito, sí, sí, basado mucho en el groove de la guitarra rítmica y del bajo. Pero me agrada la voz y ese solo melódico ha estado muy bien. Bueno, el tema de la letra, porque nos vamos a centrar en este tema que es Ite.
porque había un tema anterior que en este caso no lo vamos a reaccionar, tal vez en otra ocasión, que era un tema que se llamaba Makeinu Nienkore wa Iranai. Este se llama Ite, que sería algo así como dilo. Y como decía, bueno, pues la letra lo que dice es una especie de monólogo de una persona hacia un fantasma. Toma ya. La protagonista ha perdido a alguien muy querido, pues no sé si una enfermedad o un final trágico. El caso es que es incapaz de aceptar su muerte, ¿vale? Y claro, toda la letra es una súplica desesperada dirigida a ese espacio vacío, pidiéndole a esa persona que hable, que diga algo, que rompa el insoportable silencio que ha dejado esa ausencia. Así que, bueno, pues hay frases como, dice, ciegamente, ciegamente me he vuelto ciega a todo lo demás. Dice, el cielo del final de agosto, un viaje en pleno verano. Em, bueno, eso se refiere, la de antes es como, por favor, háblame. La siguiente es en plan, bueno, pues se van a notar ciertas épocas en las que lo va a echar de menos más. Y luego está la frustración del abandono. Dice, incluso si dijeras que quieres morir o que estás sufriendo, dilo. Es decir, pero dime lo que sea, ¿no? Toma ya. Así que, bueno, pues, y dice, oye, en realidad ya me he dado cuenta, sabes, que no importa lo que diga, tú ya no estás aquí. Que sería ya, digamos, como la aceptación, ¿no? De esa muerte. Pues, oye, ¿quién lo diría, no? Con esta letra tan marchosa. Siempre decimos lo mismo, es decir, Sí, sí, es que nos que rompen los esquemas, pero de una manera impresionante, de verdad, ¿eh? sigues ahí el ritmillo y claro, como no entiendes lo que dicen, pues estás ahí, te imaginas una cosa y luego la letra es totalmente distinta. Claro, eso es. Bueno, pues venga, vamos a continuar y a partir de ahí seguimos. 空が青いのってどうやって伝えればいいんだろうね夜の雲が高いのってどうすれば君もわかるんだろう言って 私実は分かってるのもう君が言ったことねわからずやって言うんだろうね忘れたいんだけどもっとちゃんと言ってよ忘れないよメモにしてよ明日10時にホームで待ち合わせとかしよう Em, Le doy un poquito para atrás para no cortar a la cantante. Em, bueno, precisamente quería hablar de la voz, ¿no? Porque el timbre de Sui es como también muy distintivo en este grupo, ¿no? Sí, Eh, Veo que es un vehículo perfecto para conducir la letra, una vocalista em, un poquito atípica, ¿no? En un grupo así de rock, porque es una voz muy suave, muy transparente, muy limpia, muy ligera, prácticamente no utiliza el vibrato. Así que es un tono como muy puro, ¿vale? Como muy juvenil y claro, en esta letra le viene muy bien, yo no sé en otras canciones cómo cantará, pero en esta le viene bien, bien porque transmite ese tono vulnerable, casi infantil, y claro, canta la tragedia con una dulzura que a mí me desarma, porque no es lo que yo espero cuando alguien está de luto. No sé si te pasará igual, David, pero a mí sí, sí, no, no, yo ya te digo que... Pero oye, estar de luto y tomárselo así con ese buen rollo, pues bueno, oye, ¿eh? buen rollo, o también puede ser
una sonrisa rota, ¿no? Es decir, puede ser Sí, por también, fuera, también, claro, por obviamente. fuera está aguantando bien y por dentro está hecho polvo. La procesión va por dentro, que decimos por aquí. Efectivamente, ¿no? Es decir, es una representación de alguien que está fingiendo que está todo bien, pero realmente no, la cosa no está así. Bueno, a ver, los instrumentos, ¿no? Claro, está que quiero decirlo bien porque me ha dado incluso Luca la indicación de cómo se pronuncia, Nabuna, ¿vale? Pues yo creo que Nabuna compositivamente es alguien bastante a tener en cuenta, ¿vale? Es decir, no voy a decir genio, pero es muy, muy bueno. Sí, sí, sí. Y porque lo que estamos escuchando hay como mucho trasfondo, es decir, todo está como muy bien pensado. La base de la canción con la guitarra, esa base de ese rasgueo constante, ¿no? Un tono brillante, seco, sin apenas distorsión, por lo menos no muy pesada. Digamos, una de las guitarras, porque hay dos guitarras. Una está como más en el fondo, ¿no? Que apenas la iluminan y tal. Eh, y claro, ese rasgueo va conduciendo la canción hacia adelante. Pero después está otra guitarra que es más con incluso con otro tono, con más distorsión, le da otro toque diferente. Eh, los solos han estado estupendos, unos solos melódicos con muchísima clase. Increíble, sí, sí. Después tenemos el bajo, que es como un falso protagonista, porque claro, en lugar de limitar a tocar simplemente cada nota grave para potenciar los acordes y todo eso, aquí el bajo como que se mueve mucho, como que baila, ¿vale? Es como muy dinámico. Va subiendo y bajando por el mástil, va creando melodías secundarias y casi a la par que Sui. Y tiene mucho groove, un groove así con un tono redondo, con mucha presencia, sobre todo en los medios, así que me parece fantástico. Y luego está la batería que le da así como un pulso em, que, bueno, está diseñada como para no dejarte respirar ni pensar, es decir, todo el tiempo Sí, sí, está cabalgando está. ese ritmo, ¿vale? Es un ritmo de tiempos de 2x4 y tal, no es complicado, pero está que no para, ¿vale? Sí, Es sí, decir, me parece no, que... no para ni un segundo, ¿no? Claro. El tío. Y después hay como un sonido de piano o algo así, ¿no? He escuchado por ahí de fondo. Bueno, pues muy bien. Es decir, que es más, tiene más historia la instrumentación de lo que parece. En apariencia es sencillo, pero no es tan sencillo como podemos pensar en un principio. もう君が言ったことねわからずやって言うんだろうね忘れたいんだけどもっとちゃんと言ってよ忘れないよメモにしてよ明日10時にホームで待ち合わせとかしようボタンは散っても花だ懐かさっても追望切だ口に出して声に出して君が言ってそして人生最後の日君が逃げるのならきっと人生最後の日も愛を歌うのだろう全部無駄じゃなかったって言うからああいつか人生最後の日君がいないことがまだ信じられないけどもっともっともっともっともっともっともっと君がもっともっともっともっともっとちゃんと言って Em, no me esperaba que hubiera tanta gente de público, porque cuando han enfocado digo, espérate, que esto es un estadio lleno. Digo, claro, no han puesto, digamos, Claro, no han enfocado. no han enfocado ni tampoco han recogido el sonido del público. Y claro, cuando han hecho así, digo, ostras, qué de gente hay aquí. Madre mía. Pero hay un concierto menos multitudinario. Mira esto, chaval.
Pues mira, Ostras. Lo que veo que han dejado como un pasillo muy grande, ¿no? Desde la primera fila hasta el sí, escenario. será un pabellón. Claro, y aquí empieza la fila de sillas. Esto tiene pinta de que son sillas ancladas, pero al final todo el mundo se ha puesto de pie. Bueno, perfecto. Pues muy bien, pues Luca, gracias por traerlos. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.